Ya estamos con la diputada Consuelo Veloso, con quien queremos analizar la agenda del gobierno para la conmemoración del 11 de septiembre y reflexionar sobre lo que se vivió también en distintas regiones. Hoy día escuchaba que hay un trabajo que se hizo donde muestran a cada uno de los detenidos desaparecidos y lo pueden ubicar dentro del país y cómo esto se extendió a lo largo de todo el territorio nacional, tristemente, ¿no? Consuelo, ¿cómo estás? ¿Y cómo ves tú esta conmemoración de los 50 años primero? Ale, a todos, a todas, feliz de estar con ustedes nuevamente. Hace rato que no venía Sí, a saludar también nos a la encanta comunidad, estar que es una muy querida contigo. comunidad. Y nada, bueno, ha sido muy intenso esta previa a la conmemoración de los 50 años, así como se han hecho esfuerzos que yo considero importantes por parte del gobierno y también por parte de las agrupaciones de la sociedad civil, digamos. Ha tenido igual una respuesta que ha sido muy dura por parte de la derecha y la extrema derecha en torno a volver a levantar banderas, como lo conversábamos recién, el diputado Abadía, por ejemplo, que llegó al Congreso como el Día de la Libertad, el 11 de septiembre, y eso se está viviendo de manera muy intensa dentro del Congreso. Bueno, Chile es mucho más que lo que pasa dentro del Congreso, pero es muy patente que tengamos liderazgos dentro que enarbolan, que ensalzan lo que fue la dictadura, y a mí me parece preocupante porque además representan personas. Exacto. Nunca tenemos que olvidar que las personas que estamos en ese Congreso representamos a otras personas. Y en ese sentido, ayer hicimos una invitación. Yo personalmente creo que es momento de sacar esta discusión de las instituciones, es momento de sacarla de la moneda, es momento de sacarla del Congreso y llevarla a los barrios. O sea, yo creo que las personas tienen que estar dando esta discusión. Veíamos una encuesta... La encuesta Criteria, me parece que hay un 40% de personas que dicen que no les interesa lo suficiente este tema, muchos otros que piensan que este tema divide el país, y eso me parece muy, muy preocupante, porque veo que nos llevamos en puntos de prensa, hacemos puntos de prensa nosotros, hacen puntos de prensa ellos, y ¿quién escucha los puntos de prensa? O sea, ¿quién queremos que rememore esto? ¿Quién queremos conmemorar los 50 años del golpe y decir que nunca más pase? Porque lo cierto es que hay una ciudadanía y el pueblo, en el fondo, la clase trabajadora es la que nos sostiene a nosotros en los espacios en los que estamos. Y ojalá que el negacionismo quede atrás, pero para eso también tienen que quedar atrás los liderazgos que impunemente hablan sobre las bondades que tuvo la dictadura y osan llamarle presidente al dictador. Qué interesante lo que planteas, porque claro, se está hablando de este gran acto, ¿no?, que va a haber en La Moneda el 11 de la mañana, pero falta esa bajada, ¿no? Una bajada más territorial. Es que yo lo considero clave y me gusta comentarlo. Yo lo comenté acá en algún momento. Vengo de una región que es sumamente de derecha. El centro-sur del país en general tiende a ser muy de derecha. Mi crianza, en el fondo, lo que a mí me enseñaron, que también se lo enseñaron a mis padres y se lo enseñaron a mis vecinos y a la gente que yo conozco, es que Pinochet fue un salvador. Y esa cuestión es re preocupante, pero re preocupante, creo yo, para los políticos, para quienes tenemos roles de vocería, porque no hemos sido capaces de romper con este relato que efectivamente el dictador instaló a sangre y fuego. Y ahí nos hemos equivocado, porque siento que de pronto vamos a apuntar con el dedo al vecino, a la vecina, al obrero, a la dueña de casa que considera que Pinochet salvó a Chile, pero nosotros no estamos comunicándonos tampoco con ellos. O sea, tenemos una tarea que es muy importante. Yo creo que el gobierno también tiene una oportunidad a la que debería echarle mano con mucha más fuerza en los años que quedan respecto a la educación en el colegio. Una oportunidad perdida también, porque yo creo que la clase política es muy responsable de esto y con hechos bien puntuales que son evidentes. O sea, una falta de justicia es un hecho que también ha legitimado a los negacionistas. Lo hemos dicho acá también. Cuando la concertación en completo se empeña en traer de vuelta a Pinochet desde Londres, cuando iba a ser juzgado en España, desperdició la oportunidad de que no hubieran dos perspectivas sobre los crímenes del dictador. Y lo trajeron de vuelta. Por lo tanto, contribuyeron a este momento. Y por último, lo que tú dices, acá las mallas educacionales han sido completamente ejercicio fracasado, porque ni la educación cívica ni el combate al negacionismo forman parte de las materias que se enseñan. Entonces, de verdad creo que acá, junto con la educación, la clase política es muy responsable del momento que estamos viviendo. Sí, yo creo que hay una responsabilidad histórica con haber permitido que se asentara ese discurso post-dictadura. Ahora bien, yo en ese sentido
empatizo, trato de pensar en lo que fue la gobernanza post-dictadura. O sea, gobernar con el dictador al lado y con un fusil prácticamente en la cabeza, con los generales, digamos, que constantemente hacían gestos. Recuerdo esa vez que se juntaron en un almuerzo, digamos, y veía al presidente Elwin que los citó uno por uno y les decía como, esto no lo hagan nunca más. Pero se sentaron, llegó la prensa, se juntaron todos y dijeron, eso fue un gesto político. Entonces, es difícil, creo yo, dejar atrás la dictadura. Fue complejo, pero creo que conforme pasa el tiempo es momento de subsanar también las deudas históricas que tenga la clase política y el Estado de Chile respecto a esto. O sea, veía el caso de un tenista que estaba, lo comentábamos recién Alexander con Zverev. Lo comentábamos recién, efectivamente, él para un partido, digamos, un partido está bien, ¿o no? Yo Sí, un partido, sí, sí, sí. Claro, fue en el US Open, de hecho, un Grand Slam, así que es muy importante. Claro. Paralizó, digamos, el partido y dijo que en el fondo no podían soportar que estuvieran enarbolando a Hitler, siendo una de sus frases más conocidas, que era Alemania por sobre todo, o por sobre todas las cosas, no recuerdo bien, y uno lo mira y dice, chuta, ojalá eso algún día pasara en Chile. Aquí todavía, cuando uno habla en contra del negacionismo, dice, tú no puedes estar negando lo que pasó o avalando lo que pasó, la gente te dice, oye, pero libertad de expresión. ¿Pero por qué no me dejas expresarme? Aquí hay dos verdades, no hay una verdad oficial. Hay una verdad oficial. O sea, hay informes que señalan que se violó, se torturó, se desapareció gente en este país. Entonces, yo creo que también en eso nosotros tenemos que avanzar con dureza. No puede seguir habiendo una doble lectura respecto a hechos que están más que estudiados, que están comprobados, ya lo reconoció incluso Estados Unidos. O sea, ¿qué estamos esperando? En ese sentido, se presentó el otro día un proyecto de ley por la buena parte de la bancada del Partido Comunista, algunos miembros del Partido Socialista, de Acción Humanista, que tiende precisamente a castigar el negacionismo, que es algo que tenemos mucho, creo yo, que cavar ahí, seguir el ejemplo de otros países que han tenido dictaduras, una buena parte, si es que no todos, que han avanzado en leyes contra el negacionismo. Eso me parece muy interesante. ¿Ah? ¿Y tú crees que tiene algún futuro en el Congreso que se apruebe? Es una buena pregunta. Es una buena... Sí, qué bueno. Es que, perdona, pero es que se ha intentado en otras ocasiones, Se ha ¿no? intentado, Y no ¿no? se ha logrado. No. Claro, y más encima con la composición actual del Congreso, más difícil, ¿no? Yo espero que todas las fuerzas democráticas, por lo menos de la centroizquierda a la izquierda, estemos convocados. Nosotros podemos tener mayorías en aquello y me parece también que es un buen espacio para sacar al pizarrón a una derecha que, o sea, tenemos que dejar de rogarle a la derecha que se siente en la mesa. La derecha tiene que sentarse a la mesa si es que pretende seguir en un rol de representación dentro de un poder del Estado que sostiene, digamos, la democracia. No tiene ningún sentido. Y ahí yo creo que el gobierno ha errado. Como que siento que por una parte se ha querido convocar y no se ha hecho de buena forma, y por otra parte se ha visto ya como un ruego permanente. Por favor, siéntense en la mesa, por favor, firmen este acuerdo. O sea, si no lo firman, son ellos quienes hablan políticamente sobre sus posturas. No es responsabilidad de la izquierda. Nosotros tenemos que seguir avanzando y bajar esta discusión. En vez de dedicar toda nuestra energía a hablarle a la derecha, dediquemos toda esa energía a hablarle a la gente. O sea, hagamos una gira, que salgan los ministros, los diputados, los parlamentarios oficialistas, que vayan a las juntas de vecinos, a las agrupaciones de mujeres, y que se discuta esto, que se discutan los liceos. Yo creo que esa es la mejor forma de conmemorar los 50 años y de asegurarnos de que se está construyendo hacia el futuro una claridad innegable, y es que en Chile se mató, se torturó, se desapareció, y hubo un golpe cívico-militar que no puede volverse a repetir. ¿Hassan? Como diputada del Maule, y además tengo entendido parte de esta bancada del campo, ¿cierto? Quería preguntar, del campo y de las tradiciones, el tema de la violación de derechos humanos en el campo es particularmente fuerte, producto de la reforma agraria, que van contra campesinos varios por el mero hecho de haber sido beneficiados por ese proceso, sin tener ningún tipo de militancia ni nada por el estilo. ¿Cómo se ve desde el campo este tema de la conmemoración? Porque se ubica en el campo precisamente más de este pinochetismo más duro. Es muy duro lo que pasa después, por una parte porque se asesinó a muchos campesinos que fueron parte de la implementación de la reforma agraria. Se exiliaron también a muchos, no recuerdo el nombre de un compañero que es de Linares, con quien estuvimos el otro día en el SAC, en una conmemoración también de los 50 años. Estuvimos con una exposición de lo que fue la obra de Natino. Y eso en concreto es lo que ya sabemos, pero viene una etapa posterior que a mí me parece que es muy dañina y que está hoy día implantada en
no hemos podido despercudirnos de aquello, y es cómo la tierra, que pasa a estar en manos luego de latifundistas, se empieza a instalar una idea de que los comunistas van a volver y esta vez les van a quitar la tierra y por ende el trabajo a todos quienes trabajan como hacendados, digamos, dentro de los campos. A nosotros nos pasaba en las campañas, y pasó también en la campaña de la prueba del rechazo, tanto de entrada como de salida, que nos decían los temporeros, las temporeras, y yo vi fotos, y es una cuestión que uno no podría no creerlo, 100 personas sentadas en una frutícola y el patrón al frente diciéndole: ustedes tienen que votar por Juanito, ustedes tienen que votar rechazo, porque si no van a venir los comunistas, van a quitarnos toda la tierra y ustedes se van a quedar sin pega. Esto es lo mismo que va a pasar con la reforma agraria. Y lo peor que pasa hoy día también, y Sí. súmale a los latifundistas muchos líderes religiosos, Mucho. que a través de sus monsergas dominicales dicen exactamente lo mismo. Sí, en particular los pastores evangélicos. Sí, po. Aquí, Pero es verdad, digamos las cosas como son. Sí, en particular los pastores evangélicos, no todos. Hay una plataforma interesante que se llama Prueba Evangélico, que funciona desde la prueba de entrada. Yo soy cristiana, digamos, soy más católica que evangélica, pero lo vi mayoritariamente de los pastores evangélicos, que les iban a quitar las casas, que iban a permitir los degeneramientos y una serie de cosas. Entonces, finalmente, a mí, me preocupa cómo es que también nosotros como izquierdas, alejándonos de ciertos espacios, permitimos que se infunda terror a propósito de discursos del terror donde nosotros perfectamente podríamos estar. Yo pienso que el padre Ronald Alarcón, un padre que había en Cauquenes, mis papás lo querían mucho, que en paz descanse, él falleció no hace tanto tiempo, en cada misa que había hablaba de Dios y hablaba del amor de Dios, de la importancia de cuidar a los animales, de la importancia de permitir que quienes se amaran pudieran hacerlo libremente. Hacía campaña por el apruebo, decía: esto les va a permitir a que la gente viva mejor. Entonces yo decía: pucha, ojalá hubieran más padres, Ronald. O ojalá en los campos hubiera más gente que transmitiera este mensaje. Y yo en ese sentido me gusta siempre cruzar el límite que tenemos los políticos que somos de izquierda, digamos, yo en este caso que soy del Frente Amplio, porque nací, digamos, al otro lado, pero porque considero importante que nosotros no le abandonemos ciertos espacios que creemos que no son nuestros, donde no tenemos derecho a hablar, porque quienes han degenerado los conceptos respecto a las cosas, o sea, el concepto de la patria, el concepto del amor al prójimo, no somos nosotros, son los fascistas, son los republicanos, es la extrema derecha que te dice: nosotros somos patriotas, nosotros queremos a la patria, pero no te importa un comino que tu compatriota tenga que hacer una rifa o vender completo para poder pagarte un servicio de salud, porque la salud en Chile es una porquería. Entonces, en ese sentido, yo creo que se aplica todo cuando hablamos de conmemorar los 50 años del golpe y garantizar mediante el respaldo y el entendimiento común de la ciudadanía de aquello que no se va a volver a repetir. Yo creo que nosotros tenemos una tarea y tenemos que ir a todos los lugares y no podemos seguirnos restando. Yo no quiero que esta discusión, y en mi dolor personal lo conversé con compañeros de bancada, no me pescaron mucho, pero yo creo que tenemos que sacar esta discusión de la moneda y del Congreso. La gente muchas veces no pesca nada de lo que pasa en el Congreso. Nosotros nos pasamos haciendo puntos de prensa, peleando con Juanito, con Pedrito, y para los que son más politizados, que están más pendientes, sirve. Fantástico. En Twitter sirve, pero en la realidad no. A la gente le importa un comino. Tú salías a la calle hoy día y te no siguen tienen diciendo: idea. ay, a mí no me importa. Y es verdad, pues ¿qué importa? Cuando te apremia la necesidad cotidiana, comer, pagar la cuenta de la luz, no tener acceso a salud, ¿qué te importa la pelea? La misma pelea que nosotros tenemos con Bobadilla, por ejemplo, de los 50 años. Tratemos de ganarle a Bobadilla, que no llegue Bobadilla al próximo Congreso, que no lleguen los negacionistas al próximo Congreso ni a ningún espacio de representación. Y eso se gana con la gente. Toda la razón. Ahí yo te encuentro toda la razón también. Están preguntando harto, pero una cosa que te quiero llevar a aquello a propósito de lo que tú estás diciendo, de estas discusiones que se dan en el Congreso que parecen Me da absurdas miedo. y muy lejanas a aquello que te da miedo, a aquello que no te No es creo. temerosa, A ti no te podcast da o miedo convenio. nada. A ti no- Gracias. Gracias por recordarme. Sí, vamos, que He se andado puede. más cagona A mí de lo también me normal. tratan de que me dé miedo. Que me pasa lo mismo, ¿ah? Tratan de que me dé miedo, lo hacen a través de las redes, me hacen callar. ¿Ah? Tu opinión no importa nada. Y es como, bueno, si mi opinión no importa nada, no me sigas y no me digas nada. O sea, de verdad que es absurdo. No dejes que te atemoricen. Y por eso te quiero preguntar, porque yo sé que tú enfrentas los temas y preguntan mucho por esto que pasó ayer, que para mí está dentro de esta ola de hacer cosas que no sirven para nada, como son estos proyectos de acuerdo, que son como al final una declaración política y nada más que eso. Así es.
pero este que estaba propuesto desde el año 2022 por la UDI, que tiene que ver con actos irracionales de violencia cometidos en el estallido social. Sí. Y tú habrías sido una de aquellas, según aquí yo estoy leyendo Sí, en yo The me Clinic, abstuve. que te abstuviste. Sí. ¿Por qué te abstuviste Yo de creo que el de encuadre votar era sobre malo. eso? Se lo dije a Gonzalo Inter. Yo creo que el encuadre era malo, porque ponía en una posición de acusar un golpe. Como que hubiera habido una incitación a la violencia y todo lo relativo a la participación que tuvo el Frente Amplio de la izquierda en el 18 de octubre, hubiera sido una incitación a la violencia, como esto, un poco lo que decía Natalia Perglentini, los monos peludos que salieron a romper sin causa. Yo creo que era un pésimo encuadre. Y que responder a eso, para mí era no votar o abstenerme. Votar en contra era como decirles, no vamos a decir que nosotros lo hicimos porque sí lo hicimos, pero no se los vamos a aprobar. Yo lo dije con todas sus letras y lo sostengo. Yo creo que era un mal encuadre. A veces no vale la pena caer en los encuadres de ellos cuando hacen muchos claro. proyectos de esta índole. ¿Ves qué bueno Como de tratar de que viste pisemos fue bueno preguntarte? de que pisemos el palito, y yo creo que nosotros no tenemos que pisar el palito. Como, ¿por qué les vamos a decir que sí? Al final lo hacen para que se hable de esto. Para sacar la foto y que en la foto diga, ¿Vieron? Claro. hubieron actos de violencia que alentaron los políticos de izquierda y los políticos de izquierda rechazaron aprobar esto precisamente por lo mismo, porque lo Porque hicieron. ellos avalan la violencia. Exactamente, y yo esa cuestión nunca la permito, es que nunca. Yo siempre me abstengo cuando hay este tipo de cuestiones porque siento que es entrar en una cancha que yo no tengo por qué dársela. Sí, es verdad. Me gusta eso. Me gustó mucho. Oye, Gonzalo, Mira, tengo qué bueno lo de Natalia buena Pergentili perspectiva. también que estás poniendo ahí, ¿ah? Porque no solo dijo Se lo de los pasó, monos ¿ah? peludos, Se pasó. también dijo Se sobre, excedió. y me va a disculpar, a propósito de la corrupción y el enfoque que le dan a estos temas. Presidente del partido más corrupto de ¿cómo Chile. dijo? Pendejos, Cabros de ladrones. ¿Y dónde lo dice ladrones en Sin Filtro. Porque, el claro. programa del violentador de mujeres Sebastián Izaguirre. Así es. ¿Qué te parecen esas frases? A ver, cuando decimos la política es sin llorar, yo lo interpreto no en términos de no llorar porque yo soy más llorona que la cresta. Lo interpreto en términos de que pasan este tipo de cosas, de que a veces es violenta la disputa. Pero creo que hay límites. Yo creo que ella tiene derecho a tener la peor opinión del mundo del Frente Amplio, como cualquiera. O como de cualquier otro partido. Claro. Pero creo que se excedió en su forma, de una forma en la que no debería jamás permitírselo. Creo que esta es una segunda vez. Yo creo que el gobierno, de hecho, fue blando cuando salió hablando de los monos peludos en su momento y no tuvo ningún tipo de repercusión. Porque cuando pasó al contrario lo de la Torre, que no es santo de mi devoción, pero es una realidad, cuando tuvo sus declaraciones desafortunadas, nadie se quería sentar a la mesa con él. Entonces, ¿cuál es ese trato que se tiene con alguien que, de hecho, le pone un adjetivo calificativo, peyorativo, a una fuerza política con la cual colabora en un mismo gobierno? Yo creo que se excedió. Ahora también yo creo que quiere mostrarse más revolucionaria de lo que es, como igual está bien, o sea, que quiere mostrar una apariencia como de rock and rollera y salir pegando en el Frente Amplio y decir cabros de mierda y garabatear y todo el cuento. Yo creo que no se le da bien, no es como su perfil, pero no estoy de acuerdo. Además, no puede. No tiene la legitimidad suficiente para hacer ese tipo de comentarios. Y ningún otro partido, porque yo creo, ninguna organización política, lo he dicho 1000 veces, está libre de que algunos de sus miembros realicen actos de corrupción. Su partido también lo ha hecho. Y yo no por eso creo que todos los militantes sean unos corruptos. Entonces se excede, yo creo, falta el respeto, es falaz y además es bien carepalo. Que pendejos de mierda se roben la plata de los pobres no tiene perdón. Y de los pobres le pone. Es Quiso una llegar. frase francamente... Del PPD que tenía el SQM como militante del partido. Sí. O sea, que estaban recibiendo financiamiento para ayudar con el hecho que no hemos avanzado en pagar más cobrar más impuestos a los más ricos del país. Porque partidos como el PPD han trabajado codo a codo con los más ricos del país para mantener sus privilegios. Y esas Entonces, investigaciones ahora- se cerraron de un día para otro. hasta ese cuento, a diferencia imagínate. de esta investigación que se está llevando hasta el final. Consuelo, Veremos. te quería Con todo preguntar respeto, se supone, claro. por algo que has deslizado y que también es una sensación que queda para muchos de nosotros en términos de que el Congreso se ha vuelto una trinchera donde todos los días hay puntos de prensa, se apuntan con el dedo de manera cruzada. Pero ¿qué pasa con el trabajo legislativo? ¿Se está avanzando en las comisiones? ¿Se están aprobando leyes? ¿Se están presentando proyectos? ¿O simplemente entramos en un terreno donde el Congreso está en la inacción en medio de esta batalla semifratricida? No, yo en ese sentido, siendo justa, creo que hay un trabajo legislativo que avanza, pero avanza con menor rapidez de la que podría
si es que no nos estuviéramos constantemente tirando la pelota de un lado a otro en la discusión infructuosa permanente, porque son discusiones infructuosas finalmente. Son putos políticos de cuestiones que no le importan absolutamente a nadie. Yo tengo una fijación brutal con que creo que las discusiones que damos en una parte como en el hueso, obviamente, que son las que nos competen a los políticos, que somos los que tomamos decisiones que impactan a la ciudadanía en su conjunto. Pero si no le llegan a las personas, yo creo que no sirve. Y esa es mi frustración como permanente. ¿Por qué tenemos estas discusiones y a la gente no le importa? O sea, me encantaría decirle, Bobadilla, diputado, usted es un negacionista, usted es un sanguinario, usted es una persona cruel, no sé cómo puede acostarse todas las noches y poner la cabeza en la almohada y decirse a sí mismo pro vida, cuando lo cierto es que avala que hayan matado hasta la día de antes 150 niños en dictadura. Por ejemplo, pero si llego a mi territorio y en la junta de vecinos, el dirigente o la dirigente me dice, ¿sabe que en realidad es que ustedes no hacen nada porque no me frustra? Me frustra, esa es mi frustración, pero hay avance legislativo, pero yo creo que las discusiones tienen que aterrizarse. Yo soy una convencida en ese sentido de que la política tiene que tener como protagonista a las personas siendo parte activa de las discusiones. Obviamente las decisiones las tomamos nosotros, pero tiene que llegarle a alguien, si no, no sirve. Oye, es que sabéis que de verdad después de leer esto, como que veo esto y digo con mayor razón, ¿con qué cara? Fundación participa en Los Lagos, todos los caminos llevan al PPD. Quien ejecuta el cuestionado proyecto de 1.200 millones en esa región es socio de Andrés Saavedra, pareja de Natalia Piergentili. ¿En serio? Saavedra y su socio conforman una consultora que desde 2012 se dedica al saneamiento de títulos de dominio irregulares, que es el objeto del proyecto en el sur. Esto es del 16 de agosto de este año. O sea, Eso, transferir recursos de los pobres a manos de Se la están robando pareja la plata de los de pobres. Piergentili. Señora ¿Quién está Piergentili. robando La la cara plata de los Piergentili. pobres? señora Piergentili, ¿con Devuelve qué la cara? plata, señora Piergentili. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Devuélvele la plata a los pobres. Es como nerviosita, además. Me da como nervio. El gobierno regional de Los Lagos, que es el tema de fondo del, como le han llamado, caso fundaciones. O sea, este es el tema de fondo. Y ella tiene la tupé de decir eso. A mí me parece, de verdad, de una cara de palismo del porte de un buque. Perdón, pero es mucho. Es mucho ya, es mucho. Yo sé que antes de venir, a propósito, tú lo decías, lo de los niños, estuviste revisando cuántas personas también de tu región han sido afectadas fueron afectadas por la dictadura, y no son pocos, ¿no? Porque uno piensa mucho como en las regiones de acá, o sea, en la región metropolitana, Valparaíso, Concepción, ¿no es cierto?, donde estaban los estudiantes en general y todo, pero también, como lo decían delante, los campesinos, de Paine, por ejemplo. Pero se habla poco Sí. de otro campesinado, ¿no? Se habla poco de los efectos nocivos que tuvo la dictadura en sectores, en el fondo, que no son tan urbanizados. Eso Y es. fue mucho más invisible, y yo diría que se sostienen en una violencia que de pronto es más aguda, en cuanto a que son temas que no se discuten. O sea, hay una revictimización permanente en regiones donde no se habla sobre la dictadura o no se reconoce como una dictadura como tal, puesto que la gente se calla. Claro. El fin de semana, el sábado, voy a estar en Colonia Dignidad, que hoy día es Villa Baviera, un centro turístico. Era la colonia de Paul Schaeffer, donde hubieron torturados, presos, abusados, desaparecidos. Me pasó en campaña una cuestión bien curiosa. Yo estaba entregando papeles y una señora, creo que lo conté en algún momento acá, y una señora más o menos unos 80 años. Yo la paro en la feria, me pongo a conversar con ella y empieza, y después de unos 10 minutos de conversación me dice, ¿usted de qué partido es? Y yo le dije, yo soy del Frente Amplio, le dije, soy de izquierda. Y es con bastante timidez que uno dice eso en ciertas en comunas. esa zona, digamos. No, Claro. yo siempre cuando me preguntan eso digo, me van a palabrear ahora. Me van a palabrear. Es como meterse al río bueno diciendo, soy de Frente Me van Amplio. a decir, ándate zurda, tal por cual. Pero yo se lo dije y ella se me acercó y me dijo, ya, es que lo que pasa es que a mí me quitaron a mi hijo. Sí, me lo desaparecieron en Colonia Dignidad, la cuestión. Esto fue hace 2 años y tanto. Voces del Silencio se llama un reportaje que grabaron hace muy poquito. Esto fue hace 2 años, esto tienen que haberlo grabado este año, por ejemplo, y me impactó porque me invitaron en Casa Solariega, en Villa Alegre, a la exposición de este documental. Llegamos muchas personas, y cuando empiezo a verlo, yo lo veo, la señora Mirna me parece su nombre, lo empiezo a ver,
y sale una hermana de uno de los desaparecidos que estuvo en Colonia Dignidad, que va a visitar a la señora Mirna. Yo veo a la señora Mirna ya con 2 años más, tenía como 80 años, ya el tiempo no pasa en vano, sobre todo a esa edad, y ella ya, bueno, en un estado, obviamente con el trauma y con todo, le dice, yo vi hoy día, le dijo a mi hijo, yo lo vi, fui a la carnicería y estaba. Y le dice la otra señora, ¿pero usted cómo? Sí, me dijo, lo que pasa es que lo dejan salir a veces. Y después me lo vuelven a quitar. Y él me dijo, mamita, no puedo ir contigo, pero me voy a... Pero Qué terrible. se nos rompió el corazón a todos. Y yo había visto a esa señora hace 2 años, una señora que estaba lúcida todavía. Y ella no lo dice, en Parral no se dice. Hay muchas personas que fueron torturadas en Colonia Dignidad. Hay muchas personas a las que le quitaron también muchas cosas en términos materiales. Y no se habla, no se discute. Como que el pinochetismo, de la mano de Paul Schaeffer también, que daba muchas ayudas sociales y un montón de cosas, hubieron muchos cómplices por eso mismo. Y no se habla de aquello. La revictimización es brutal. Entonces, tenemos una deuda que es el doble. Yo siempre digo, me tildan de amarilla a veces, yo estoy dispuesta a negociar o a hablar cualquier cosa. Cualquier cosa estoy dispuesta a sentarme a conversar si es que eso se va a traducir en algo que le sirva a alguien. Pero la violación de los derechos humanos es una cuestión que no, en la que nadie debería dar un pie atrás. Entonces, nosotros igual hemos sostenido, y yo valoro y le mando un abrazo si es que me llegan a ver... a las agrupaciones de derechos humanos que hay en la zona, porque han tenido una lucha y una resistencia brutal durante todos estos años los familiares de tener que enfrentar el negacionismo todos los días, que incluso los echaran de las pegas cuando se dan cuenta que eran de izquierda, digamos, los echaban en los campos cuando trabajaban como inquilinos. El otro día estuve con don Carlos Valderrama, él fue un diputado de Villalobos, fue diputado en la época de López, de Linares, me cuenta constantemente lo que tuvo que pasar, lo torturaron, lo exiliaron, me contaba de muchos de sus colegas que están sordos, afectados de distintas formas por las torturas que recibieron, y sigue resistiendo. Entonces yo creo que el testimonio de las personas que siguen resistiendo en los lugares que son más hostiles y más invisibilizados demandan que quienes ejercemos espacios de representación, no permitamos que se retroceda ni un paso atrás, porque estamos muy atrás, nos falta mucho. O sea, yo lo que espero es que Villa Baviera deje de ser Villa Baviera y que se le diga Colonia Dignidad y que deje de ser un lugar donde la gente va a tomarse un trago, una cerveza. Se pasó, es que eso es impactante. Sí, po. Que sea un restaurante. Yo no he ido, no voy a ir nunca tampoco. Yo fui. Y la gente va mucho. Sí, po. Pero La gente me va mucho. generó como una cosa así, como que se me pararon los pelos porque tenía mucha curiosidad de conocer el lugar, la verdad. Y fue... Porque no hay mucho además que yo pueda comer ahí, porque como soy vegetariana, digamos que al menos cuando Sí, fui, venden que fue muchas hace cosas como de carne. muchos años, y como se me pararon los pelos, como que encontré que era un lugar tan extraño, todo tan extraño, unas cosas que sonaban, una música que Yo sonaba lo por encuentro uno- diabólico. Es como diabólico, exacto, no sé cómo puede haber gente que le guste aquello. Morfina dice, nadie que justifique el error de la dictadura tiene derecho de quejarse de la violencia. No se pueden tener valores primitivos y esperar avances sofisticados en la sociedad, punto. Daniel B. dice, Pier Me gustó Gentili eso. nunca ha insultado a Longueira, Pinochet, a Piñera, no. Ella solo critica al Frente Amplio porque se les... no voy a leer lo que dice exactamente, pero dice que ¿Es tiene un envidia. improperio? Sí, lo dice de una manera bien soez. Claudio Miranda dice, cuando se generaliza es muy malo, porque es mejor hablar con nombres y apellidos. Pier Gentili es así. Doris Vera dice, eso que es una dama, PPD siempre desubicados y oportunistas. No piensan antes de abrir la bocaza, señora, por favor, dice. Y Miguel Zamorata dice, Pier Gentili, la amiga de Sutil. Y ahí lo deja. Es muy duro el ejemplo de Colonia Dignidad en esto. Muy duro. Porque los que quedan en Vía Baviera son principalmente víctimas de la secta de Paul Schaeffer. Y son víctimas que están tratando de reconstruir sus vidas en algo, porque han vivido toda la vida allá y el trabajo campesino de la producción de bienes agrícolas es lo que saben hacer. Entonces, cuando se murió Paul Schaeffer, cuando llegó la ola de condenas judiciales incluso, se reconstruyó en base de una relación muy difícil, donde los cuyas vidas fueron destruidas por Paul Schaeffer tuvieron que reconstruirse en ese mismo lugar. Y al final es simbólico de lo que pasa en muchos lugares rurales, porque son secretos de familia. Las personas que han perdido seres queridos con esto, y los demás que saben de esto y deciden participar,
no sé cómo uno enfrenta a una conmemoración de víctimas cuando uno tiene una mayoría que prefiere mantener en secreto esas cosas. Hay un contraargumento, de hecho, que es lo que tú dices, porque la gente dice, pero ahí trabaja mucha gente. Es una fuente de empleo, ¿cachai? Es como una cultura, un montón de personas que no podéis dejarlas cesantes, digamos. Yo creo que hay una posibilidad de transformar un poco, de dar un giro, de equilibrar la balanza, que sea un espacio de memoria que perfectamente pueda mantenerse en una especie de comercio dentro, pero que se reconozca el lugar que fue un centro de torturas, donde hubieron las más aberrantes violaciones a los derechos humanos durante mucho tiempo. Yo creo que se pueden conciliar. Yo creo que el camino es la conciliación, una especie de transición justa. Avanzar sin dejar votado en el camino a quienes en el fondo también son víctimas, porque es cierto, se queda un montón de gente que fueron colonos vulnerados durante mucho tiempo con todo lo que ese maltrato implica a nivel psicológico y psiquiátrico, digamos. Claro. Entonces yo creo que es que todo esto de la conmemoración nos devela también una complejidad profunda que hay respecto a cómo puedes dar justicia sin cometer injusticia, generándole daños colaterales a personas que digamos que pueden ser inocentes. Ahora, ayer trataban un proyecto de resolución que era por las cárceles de Punta Peuco, Bobadilla y todos decían son unos crueles, son unos inhumanos, que quieren que los caballeros de 70, 80 años sigan estando ahí y mueran y se sequen en la cárcel. Bueno, ese es otro debate interesante de dar. Un debate que a esta altura no debería ser debate realmente, ¿no? Pero bueno. O son unos desgraciados. Sí. Pongámonos punitivistas, que se pudran en la cárcel. No, pero es que, pucha, claro, yo también ahí como que comparto eso de que Punta Peuco se podría usar mejor, ¿no? Para personas que realmente lo necesitan, como mujeres que están embarazadas o esperando a hijos, porque esos niños no tienen la culpa de lo que han hecho sus mamás o sus papás. Las condiciones carcelarias son miserables. Exacto, en este país. Son miserables en todas las cárceles de Chile. Bueno, ¿qué pasó? Ah, sí, 4 presidentes firmaron la Carta por la Democracia Siempre. Boric y todos los expresidentes firman compromiso por los 50 años del golpe de Estado y firma Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Yo creo que esto de que Piñera firme la carta es nada, realmente absurdo. Para mí ni siquiera debería estar. No debería haber hecho ni el intento el presidente. No sirve de nada en realidad la firma de Piñera. Y además salieron todos a quitarle piso. Claro. O sea, le sirve mucho para él. Para él, claro. Para él porque gana crédito político. Su candidatura. Se coloca también como un defensor de los derechos humanos. Se pone como en la primera línea otra vez. Y se distancia de Kast. Por lo tanto, para él Win-win. es un win-win. Claro. Completamente. Tal O sea, cual. y en la política, estamos hablando mucho acá de sentimentalismo, de lo que queremos, del deber ser, pero es un juego de ajedrez. Claro. Y ese juego de ajedrez Piñera lo sabe jugar. Es la disputa del poder. Y en este momento creo que ganó una partida. Una partida la ganó ahí al firmar, efectivamente. Bueno, con eso terminamos el programa del día de hoy. Ya van a ser las 1 de la tarde, así que... Hay que almorzar. Esta fue una versión extendida de La Voz de los que Sobran. La voz de los que sobran XL en estos días previos al 11 de septiembre. Les agradecemos a todas, a todos, a todes por haberse quedado hasta el final. Diputada Consuelo Veloso, muchas gracias por su claridad y enfrentar todos los temas. En 15 días más Consuelo Veloso viene de nuevo. Así que ustedes pueden mandarle su mensaje al más 569-91 Bueno, sus preguntas 0672. ¿Va a venir de nuevo? ¿Quién se llama? Bueno, sí. Ya, pues, vamos a hacer una sección. La Voz de Veloso. Qué No, bonito. hay mucha Suena gente que hasta bien. censuraría. Suena hasta bien. Sí. Ya, chiquillos, nos vemos mañana, como siempre, a las 10 de la mañana, en un fin de semana que comienza seguramente de una manera distinta. Mañana vamos a estar informando. Usted mándenos la información sobre todos los actos que hay a lo largo del país, porque seguramente nosotros centralistamente sabemos mucho de lo que se va a hacer aquí, pero poco de lo que se va a hacer en regiones. Así que mándenos, por favor, esa información que ustedes tengan. Un abrazo para todas, todos, todes. Hasta mañana. Chau, chau, chau.